Listo, gracias. Ahora sí. Listo. Bueno, hay que definir el concepto de torsión. En todos los libros van a encontrar esta definición, tal como está acá, donde dice que la torsión pues, es un fenómeno que produce una deformación del eje longitudinal de un elemento y que esta deformación pues, se presenta en forma de una torcedura y, y que a su vez pues, produce un ángulo de rotación. Entonces, si vemos este esquemita, vemos que está un elemento vertical y nosotros podemos trazar un eje longitudinal, ¿no? Entonces vamos a decir que este sería el eje Z. O podría, si quieres, entonces decir también que este sería el eje Y, cualquiera que tú quieras poner presente. Entonces dice que a esta barrita le acoplamos una llave y le aplicamos una torsión. Eso significa que estamos girando la llave. Pero como el elemento se encuentra empotrado en la base, obviamente en la parte inferior no va a girar. Por eso se presenta esta deformación que ustedes ven aquí en el elemento, ¿no? Como si ese elemento se está torciendo. Entonces, esa deformación que se presenta por esta rotación, por la rotación aplicada, ¿sí? Esa deformación que presenta el elemento por esa rotación aplicada es una deformación causada por un efecto de torsión. Entonces, una torsión no es más que un momento flector. Una torsión es un momento flector aplicado sobre el eje longitudinal del elemento. Entonces, ustedes los momentos flectores que conocen eran que ustedes tienen estas vigas, ¿cierto? Y que esa viga pues genera esta deformación. ¿Sí? Generaría esta deformación, pero esa deformación se genera porque en la parte superior hay unas cargas y eso genera unos momentos en esta dirección. ¿Sí? Generan unos momentos en esa dirección. Ya. Y lo otro que ustedes tienen que tener en cuenta es que depende que este momento se está generando en un sistema, en el eje exterior de la barra, o en el tercer eje de la barra. Entonces, si lo vemos desde el plano, podríamos decir que esto es X. Podemos decir que esto es X. Podemos decir que este eje es el eje X, este es el eje Y, y sobresaliente a este estaría el eje Z, ¿no? Entonces, si vemos este momento flector que genera esta deformación, está rotando a través o está rotando sobre el eje Z, que es el tercer eje. Entonces, estos momentos flectores son momentos que giran alrededor del tercer eje, mientras que el momento torsor es un momento que gira alrededor del eje longitudinal, que es lo que está diciendo acá, que se produce una deformación del eje longitudinal, ¿no? Entonces, el eje longitudinal para este ejemplo es el eje X, ¿no? Entonces, la torsión sería un momento flector alrededor del eje X, que es el que pasa por el centroide de la figura. Y ese momento flector estaría aplicado pues, en algún segmento o puede ser que esté aplicado en toda la longitud de la barra. Eso significa que toda la barra se va a deformar producto de ese momento torsor, ¿no? Y ese momento torsor pues, puede ser una llave como esta, aplicándole un giro, una rotación a ese elemento. Como también ustedes pueden aplicarle una torsión a la ropa cuando la están secando, después de lavarla, ¿no? Que la agarran de los extremos y empiezan a torcerla, torcerla. Ustedes a la ropa le están aplicando también una torsión y pues producto de esa torsión pues la ropa se está girando, ¿no? Está sufriendo una deformación. Y por eso pues es que se escurre el agua, ¿no? Entonces al final la ropa termina estando con esta deformación que vemos acá en el dibujo. Bien. Entonces vamos a hablar específicamente de torsión en barras circulares, ¿no? Después se puede aplicar a otras geometrías, pero específicamente la torsión nace haciendo un análisis de elementos de barras circulares. Entonces aquí lo que nos dice todo este párrafo
es describiendo lo que le pasa a este elemento, ¿no? Entonces, miremos lo siguiente. Entonces, esta es una barra circular que se encuentra empotrada en el extremo izquierdo y está sometida a una rotación sobre el eje longitudinal. Sería m sub t, sería el momento torsor. Y pues este elemento tiene una longitud L. Ahora, cuando este elemento se rota en esta dirección, ¿no? Sobre el eje longitudinal, vemos que el estado original de la barra es esta línea negra que les estoy dibujando. Esta línea negra. Pero producto de la rotación, esa línea negra se deformó o se desplazó hasta este punto de esta línea de color mostaza. Es decir, que ese elemento sufrió una deformación y para poder medir esa deformación lo hacemos a través del ángulo entre esos dos puntos, desde el punto original hasta el punto donde se desplazó. Y ese ángulo que se forma se le da el nombre, se le asigna una letra como de teta, ¿no? Se le asigna la letra teta para poder identificarla. Entonces le puse esta variable porque en la mayoría de libros de resistencia de materiales está con ese signo. Entonces esto corresponde a la deformación en la sección transversal del elemento, ¿no? Pero si seguimos mirando, por acá aparece una letra gamma. Esta letra gamma corresponde a una deformación por cortante. Entonces vemos que esa deformación por cortante se va haciendo mucho más grande a medida que me voy acercando, digamos que al punto donde se hace la rotación en el extremo derecho. ¿Sí? Vemos que aquí arranca 0, pero cada vez que voy hacia la derecha, este pequeño espacio se va volviendo mucho más grande. Por tanto, la deformación acortante va a ser mucho más grande en el extremo que se está rotando que en el extremo empotrado, evidentemente. Observamos acá. Te dice que el elemento gira como un elemento rígido alrededor del eje longitudinal de la misma. Por lo tanto, la sección transversal, bueno, esto es importante, que le dice que la sección transversal permanece plana y circular después de la rotación. Pero resulta que como estamos analizando materiales que corresponden al tema de la ingeniería civil particular, pues las deformaciones que se generan en los elementos son pequeñas. Ahora, como las deformaciones que se presentan son pequeñas, pues las longitudes prácticamente no cambian, ¿no? Entonces, podríamos decir que si esta longitud o este segmento que estoy rayando tenía una longitud R, después de que se ha deformado en la nueva posición, que sería esta de color negro, la longitud seguiría siendo R, ¿no? Porque la variación de la longitud es producto de la rotación, dado que el módulo de elasticidad del material es muy grande, ¿cierto? La longitud de ese segmento sigue siendo exactamente el mismo. Entonces eso no va a cambiar. Bien, también entramos aquí, aquí está. Entonces entremos aquí en términos, ¿no? Entonces nuevamente tenemos una barra empotrada, ¿no? El estado original es la línea punteada. Es la línea punteada. Entonces en el extremo que se encuentra libre se aplica una torsión. Y esa torsión pues genera que este punto negro que está aquí en el punto de reposo, en el punto 0, cambie de posición a este nuevo punto en la parte superior. Nuevo punto en la parte superior. Nuevamente vemos que si vemos la sección transversal, el ángulo que se forma entre ese cambio de posición, pues aquí esto sería teta, y el ángulo que se forma entre el estado original y el punto rotado, obviamente mirando la longitud, corresponde a una deformación por cortante. Vemos que ese ángulo teta varía desde un valor máximo en el extremo hasta 0 en el extremo empotrado, ¿no? Entonces, básicamente lo que está diciendo aquí es que si yo analizara ese segmento, ¿sí? Lo que voy a obtener, vamos a ver por acá.
es que el ángulo teta en el extremo, en este extremo que está libre, pues el ángulo teta es el más grande, pero a medida que voy avanzando, a medida que voy avanzando, perdón, a medida que voy avanzando y me voy acercando al elemento, al extremo que se encuentra fijo, ¿no? Ese ángulo entre estas dos barritas, ese ángulo entre estas dos barritas, se va haciendo cada vez más pequeño. Este teta va siendo más pequeño, hasta el punto donde teta ya vale 0. Y teta vale 0 porque el elemento no se deforma, ¿no? ¿Sí? Entonces, este ángulo empieza siendo muy grande en el extremo y va disminuyendo a medida que me voy acercando en el extremo fijo. Profe, y ¿Sí? digamos, influye si se aplica la torsión no en el extremo, sino, digamos, por ejemplo, a la mitad o en otra parte o en otro punto de la longitud. Bueno, ahí lo que influiría es que el ángulo con el que se está deformando la sección transversal sería mucho más grande, pero la deformación en el extremo fijo siempre va a ser 0. Entonces, acuérdense de lo que les mencionaba cuando vimos elementos estáticamente indeterminados, que los elementos, perdón, que los apoyos empotrados te están restringiendo un un movimiento, ¿no? Entonces, el movimiento que están restringiendo es la rotación, en este caso, que es un adicional. Estamos restringiendo la rotación. Cuando hablo de restringir es que definitivamente cualquier tipo de rotación siempre va a valer 0 en este punto. Siempre va a valer 0. Entonces, siempre vamos a presentar, siempre se va a presentar este estado, que es como una deformación lineal a partir del punto fijo. Simplemente, pues que acuérdense que estos son como miramos en las deformaciones, ¿no? ¿Se acuerdan que miramos en las deformaciones que nosotros revisamos que las deformaciones en un elemento que tiene varias cargas en la zona interior, pues el resultado de la deformación total, pues es lo que se deforma en cada segmento, ¿no? Entonces, segmento 1, segmento 2 y obviamente segmento 3. Eso sería la deformación total, ¿no? 1 más la 2 más la deformación 3. Ahora, imagínate que tenemos la misma barra, pero en vez de tener cargas axiales, lo que tenemos son... regálame un segundito. ¿Aló? ¿Sí? ¿Sí me escuchan? ¿Aló? Sí, señor Rubén. Sí, ingeniero. Ya, qué pena, Sí, es lo que vinieron escuchamos. a recoger al perro, que lo van a llevar al veterinario. Entonces, bien, entonces ahora imagínense aquí que en vez de tener esas carguitas axiales, ¿cierto? Lo que tenemos son torsiones, ¿sí? Entonces, en este punto
hay una torsión y en este punto hay una torsión, ¿no? Entonces, obviamente, pues aquí ya no vamos a hablar de esta sigla de gamma para hablar de las deformaciones por torsión, sino que vamos a cambiar esa sigla, vamos a ponerle otra cosa. Entonces, pongámosle esta misma nomenclatura, ¿sí? Y que esto represente la deformación por torsión, ¿no? Entonces sería, sí, ese valor phi para el segmento 1 más la deformación phi para el segmento 2 más la deformación phi para el segmento 3, ¿no? Entonces esto nos va a dar la deformación de la barra total. Oye, entonces lo que vamos a tener es un incremento lineal de las deformaciones desde el punto 0 hasta el extremo donde se encuentra libre, ¿no? Sin el empotramiento. Eso es lo que creo que me estaba preguntando aquí su compañero, ¿no? Que qué pasaba si teníamos cargas intermedias. Esto simplemente si pues, se haría, Ingeniero, ¿sí? o sea Sí. que, digamos, si la barra estuviera doblemente atrás, no hubiera torsión, ¿cierto? Entonces, sí, entonces eso significa que aquí, pues sigues planteando las mismas tres ecuaciones de deformación, pero tienes que llegar a la conclusión que esto va a sumar cero, ¿cierto? Porque como estaría Ah, empotrado en ambos extremos, entonces ujú. quiere decir que no está sufriendo, o sea, la barra como tal, por más torsión que le aplique, no se estaría deformando, ¿no? Porque estaría empotrada en ambos extremos. Sin embargo, pues para poder plantear y encontrar las fuerzas internas, pues que hacemos es que retiramos el empotramiento en algún segmento. ¿Sí? Digamos que retiramos, o sea, de manera virtual, ¿sí? O de manera imaginaria le quitamos el empotramiento en el lado derecho. Entonces, si le quitamos el empotramiento, pues entonces ya se puede formar la barra, pero pues eso no sería real. Entonces, para que eso sea real, significaría que la sumatoria de esas deformaciones de la barra, pues sumen cero, ¿cierto? Eso sería lo Sí. uno. Bien, entonces Ah, bueno. continuemos acá. Entonces, la idea es poder determinar una deformación unitaria por torsión. Y para eso, lo que vamos a hacer es que de ese elemento que se encuentra sometido a una torsión, pues vamos a tomar un diferencial delta X, ¿no? ¿Sí? Entonces, la barra tiene una longitud de X, entonces a una distancia de este punto 0, una distancia X, vamos a tomar un pequeño diferencial de ese elemento que se encuentra sometido a esa torsión. Entonces, para analizar ese segmento que se encuentra sometido a torsión, entonces tenemos esta imagen, ¿no? Entonces vemos lo siguiente. Entonces, este es el punto, este sería el centro de la sección transversal. Este punto serían digamos que las líneas originales, las líneas donde estaría el material antes de aplicar la torsión. Ahora, cuando aplico la torsión, este punto D pasa al punto D', que está aquí en la parte inferior. Ahora, como pasa al punto D', pues internamente entre ellos dos aparece un ángulo de deformación, que sería de delta phi. Pero vemos que, como les mencioné, que las deformaciones en estos materiales son tan pequeñas que las longitudes no cambian. Entonces, R, antes de aplicar la carga, sigue siendo igual a R, incluso después de aplicada la carga. ¿Listo? Entonces ahí es donde está la parte importante de X y este sigue siendo la deformación acortante máxima. Algo que no les he mencionado es, estamos hablando de un momento torsor, sí es muy cierto, estamos hablando de un momento torsor, pero un momento torsor prácticamente generan los elementos una falla frágil o una falla por corte. Vamos a analizarlo de la siguiente manera. Resulta que este elemento se encuentra sometido a una torsión. Entonces, hay diferentes maneras de expresar la torsión. Usted puede representar la torsión a través de este símbolo, ¿cierto? Que está envolviendo la barra. Es una opción. O la otra opción es que utilices una flechita como estas. Entonces, una línea que tiene dos flechas. Entonces, una línea que tiene dos flechas me indica que eso es una torsión. ¿Sí? Ahora, si va hacia la derecha, si va hacia la izquierda, ya pues habría que analizar si la torsión es positiva o es negativa, ¿no? Habría que revisar eso.
Bien, entonces lo que está diciendo es que la torsión es una falla, genera una falla frágil en los elementos y que básicamente es una falla por cortante, porque lo que genera la torsión en los elementos son fisuras diagonales. Baja por acá, viene por aquí, sube acá, viene por aquí, baja por acá y después va en diagonal, ¿no? Entonces, esto es lo que le hace la torsión a los elementos. Ahorita que como lo está torciendo, pues entonces se generan unas fisuras diagonales. Tanto en la cara superior, lateral, inferior y posterior se generan esas fisuras. Y esas fisuras normalmente siempre están en ángulos de 45 grados. ¿Sí? En ángulos de 45 grados. Aquí sería acá. Entonces, ese tipo de fisuras son fallas frágiles en los elementos y lo que uno busca es que cualquier elemento no presente torsiones en sus reacciones internas, porque hay dos casos. Uno, que pueda fallar, o dos, que tengas que ponerle tanto refuerzo que ni quepa en la sección. Entonces, ese es el problema con la torsión. Bien, entonces este es el estado original, ¿no? Pasamos de D a D'. Entonces vamos a seguir. Entonces, vemos lo siguiente. Que la deformación acortante máxima, ¿cierto? Debe ser igual al segmento de AD' dividido entre CD, ¿no? Entonces, básicamente, es que estamos sacando ese triangulito, ¿no? Lo estamos mirando de manera lateral. Entonces, lo que estamos obteniendo es que estamos viendo este triángulo. Entonces, acuérdense que esto es D', esto es D, esto es C, y el ángulo aquí intermedio, pues es la deformación máxima, ¿no? Entonces, ¿cómo determino el ángulo intermedio, no? Pues es la relación de los catetos. Entonces, cateto opuesto sobre cateto adyacente, y pues tengo el ángulo de la deformación máxima, hasta ahí en ese punto. Profe, pero esa longitud no es una curva y no una recta. Bueno, Entre D y D'. es que para allá vamos. Lo mismo que como las longitudes no cambian porque las deformaciones son muy pequeñas, pues básicamente el segmento CD tiene la misma longitud que el segmento CD. ¿Sí? Entonces haz de cuenta que el segmento CD es 1 metro, ¿listo? Y que el segmento CD' sería 1.0012 metros. Pues para mí es igual, ¿no? Pues sí se deformó un poco, pero para mí es exactamente lo mismo, ¿no? Entonces a eso es a lo que quiero llegar, que esos valores, esas deformaciones que sufren los elementos son muy pequeñas. Básicamente, podría decirse que las longitudes iniciales serían las mismas longitudes finales. ¿Sí? ¿Con eso sí le respondo o no? Sí, sí, señor. Bien, entonces seguimos acá. Entonces, bien, entonces de esa manera sacamos este ángulo gamma máximo, ¿no? Pero ahora nos interesa también pues, saber cuánto vale este ángulo de la sección transversal, que sería de phi, ¿no? Sería phi. Entonces, de phi, ¿se acuerdan cómo se calcula la longitud de arco? ¿Sí? ¿Se acuerdan cómo se calcula una longitud de arco? Es el radio, pi por el radio. Sí, sería el radio de la circunferencia que multiplica al ángulo que está formando, ¿no? Por el ángulo sobre 180. En este caso no lo vamos a ir sobre 180. Bueno, vamos a suponer que este phi... No, ahí no va sobre 180, ¿verdad? No, ahí no va 180. A menos de que quieras pasarlo, a menos de que este ángulo nos dé en... ¿Nos dé qué? Nos dé en radianes y lo pasemos a grados, ahí sí... lo dividimos entre 180, listo. Entonces, multiplicamos el radio por d phi, que es el ángulo que se está formando, y obviamente pues nos va a dar la longitud de este arco, ¿no? Entonces, eso sería pues d', ¿no? Ese segmento. Entonces, este que está multiplicando pasa al otro extremo de dividir, y eso es lo que representa la ecuación 2, que el ángulo de la sección transversal que se produce por la torsión es igual al arco que se está formando por la deformación dividido entre el radio de la sección transversal. Entonces,
Yo creo que hasta ahí yo todo debe estar entendido. Sigamos acá. Ingeniero, ¿Sí? pero ese ángulo debe ir en radianes, ¿verdad? Sí, este ángulo que se está formando acá da en radianes, sí, señor. Listo. Pero pues aquí no lo estamos metiendo el 180 todavía. Eso cuando sean temas de radianes y convertir a grados, lo mejor es que conserve siempre las mismas letras sin meter los factores de conversión y al final cuando tengas la ecuación ya deducida, simplemente con ese resultado de la ecuación lo conviertes en grados. Es lo mejor que se puede hacer. Listo, entonces vayamos acá, esto aquí, acá. Ahora, si nosotros combinamos estas dos ecuaciones que estamos formando, si combinamos la ecuación 1 y combinamos la ecuación 2, pues vamos a formar la ecuación 3. Dirán ustedes, bueno, pero no entiendo, ¿cómo vamos a combinarlas? ¿Qué tienen en común estas dos ecuaciones, señores? D y D prima. D y D D prima. prima. Esos son los valores que tienen en común, ¿no? Entonces, al final reemplazamos R por D por el ángulo interior sobre CD corresponde a la deformación máxima, ¿no? Entonces miren que la deformación acortante, la deformación máxima acortante, está directamente relacionada con la deformación de la sección transversal. Ahora viene acá. Ahora nosotros sabemos unas pequeñas cosas, que la longitud del segmento DC es igual a la longitud delta X que tomamos, ¿cierto? ¿Sí? O sea, el segmento que nosotros tomamos, dijimos que era un segmento delta X. Y como nosotros pusimos que de punto a punto, las letras de extremo a extremo es DC, pues DC o CD, eso sería ¿qué? Delta X, ¿no? Sería delta X. Y eso es lo que estamos poniendo aquí en la ecuación 4, ¿no? Entonces vemos que ahora nos va a quedar, nos queda que la deformación longitudinal, ¿cierto? Esta deformación longitudinal de máxima cortante es igual al radio de la sección transversal por delta phi sobre delta x, ¿no? Entonces, ¿cómo resolvemos estos diferenciales? A través de una integral, ¿no? Listo. Vamos a buscar aquí el lapicito. Entonces, esta ecuación, esto que tenemos acá, nos representa cómo varía el ángulo de torsión en función de la longitud. ¿Sí? Representa cómo cambia ese ángulo de torsión en función de la longitud. Por lo tanto, pues mide el ángulo en función de la longitud. Esto es lo que nos representa cómo cambia el ángulo de la sección transversal con respecto a la longitud, ¿no? Esto es. Obviamente, si nosotros hacemos la integral de esto con respecto a dx, pues vamos a terminar, o podemos decir que la deformación máxima debería ser el ángulo de la sección transversal completa dividido entre la longitud, ¿sí? Entonces, quiere decir que de lo que se deformó, esto vale phi. Pero este ángulo phi, que es el máximo, se produce en el extremo libre. Y el extremo libre es aquel extremo en el que, si esto vale 0, la longitud completa vale L, ¿no? Entonces, esto nos representa, estos diferenciales nos representa la variación del ángulo en función de la longitud. Obviamente aquí arrancamos con un ángulo de 0 y va aumentando hasta que obviamente pues llegamos a que el ángulo máximo o la deformación de ese ángulo de la sección transversal vale phi completo, ¿no? Listo, entonces de esa manera pues vemos que esto sería entonces la ecuación 5 y que esta ecuación 5 representa el cambio del ángulo con respecto a la longitud. Cambio del ángulo con respecto a la longitud. Bien. Bien. Ok. Entonces podemos llegar a una ecuación que sería la ecuación 6. La ecuación 6.
que nace de resolver pues, la integral pasada, donde vemos que la deformación máxima corte básicamente corresponde al radio multiplicado por la deformación, ¿no? Al radio multiplicado por la deformación. Ah, bueno, sí, aquí no les puse a ustedes esto. Aquí estará, no estará. Ok, listo. Es que no les expliqué esta partecita. Es que miren, si nosotros integramos esto con respecto a toda la longitud, pues nos da esta expresión que es phi sobre L, ¿no? Pero entonces, para no colocar esa fracción dentro de las ecuaciones, vamos a decir que esta relación de phi sobre L lo vamos a llamar teta. ¿Sí? Entonces, teta va a ser de aquí en adelante phi sobre L, ¿no? Entonces, eso es lo que tenemos aquí en la siguiente parte. Entonces, vamos a reemplazar este resultado de la ecuación 5 aquí en la ecuación 4. Ahí en la ecuación 4. Entonces, si reemplazamos eso en la ecuación 4, pues vamos a llegar a que la deformación máxima es igual a R por teta, ¿no? Donde teta que era igual a phi sobre L. ¿Sí? Y ahí pues tenemos la deformación máxima acortante en función de la deformación del ángulo por la unidad de longitud, ¿no? Bien, entonces ahí llegamos a la ecuación 7. Hasta ahí llegamos a la ecuación 7. Bien, sigamos por acá. Listo, entonces vamos a mirar, hasta ahí llegamos con esa ecuación. ¿Listo? Pero la vamos a seguir utilizando. Entonces vamos a mirar qué es lo que le pasa a en la sección transversal. Entonces vamos a chequear lo que se conoce como deformación unitaria acortante dentro de la barra, ¿no? Una pregunta. Sí. O sea que la ecuación 7 sería como una ecuación general. Sí, sí, claro. Sí, eso significa que si tú conoces la tasa de incremento del ángulo de la sección transversal, entonces fíjense que esto es una relación, ¿no? Esto es una relación donde tenemos el ángulo que está en grados, X ángulo en grados, dividido sobre una longitud, ¿no? Metros, milímetros, centímetros. Entonces esto nos da una tasa de cambio, o como decían ustedes cuando miraban cálculo diferencial, la rata, ¿no? La rata de variación. Eso nos muestra cuál es el cambio que está teniendo el ángulo de la sección transversal por cada unidad de longitud que tiene el segmento, ¿no? Pero sí, esto sería una ecuación básicamente general de esta deformación. Listo, entonces fíjense que aquí, si nosotros conocemos estas variables, ¿qué podemos determinar? La deformación acortante máxima, ¿no? Ahora pasemos a lo siguiente, que es, bueno, si ya conozco cuál es la deformación acortante máxima, pues ¿cómo hago para conocer otros valores intermedios dentro de la sección? ¿Sí? Pues para poder hacer, pues necesito determinar, entramos a observar lo que se llama deformación unitaria acortante dentro de la barra, ¿no? Que se puede determinar de igual manera la deformación unitaria cortante en el inicio de la barra, ya que los ángulos permanecen rectos y sin deformar durante la torsión. Entonces, lo que significa es que incluso después de que aplique la torsión en la sección transversal, pues los segmentos permanecen rectos. O sea, que si este era mi estado original, esta línea roja, y después de deformarse se pasó esa línea roja a esta línea de color mostaza, ¿cierto? Las dos líneas siguen siendo rectas, ¿no? Al fin de cuentas. E internamente, entre ellas, pues aparece el ángulo phi, que es el que calculamos anteriormente. Pero a mí no me interesa el ángulo porque esa es una parte geométrica. Me interesa es la deformación acortante. Ah, pues madre, bueno muchachos, voy a terminar la reunión porque ya se nos va a acabar.